Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira, Manuela Sáenz, en el ciclo de conferencias online titulada La educación universitaria y transcomplejidad, una visión en el mundo de hoy. Le da la bienvenida al doctor Joaquín Vázquez, quien va a disertar sobre la inserción social en el centro penitenciario El Hongo. Es importante destacar que esta serie de conferencias que se están dando en estas semanas que se fueron generando, esas inquietudes, va a participar diferentes ponentes de las regiones del estado de Venezuela y a nivel internacional. Por ello, le damos el espacio al doctor Joaquín para que diserte en cuanto al tema que hoy nos trae. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco su amabilidad y su convocatoria para presentar este trabajo que veíamos publicado en la pantalla anterior, que era la experiencia institucional en la apertura de servicios educativos a nivel superior en un centro penitenciario en Baja California, México. Muy bien. Al tenor de ello, nosotros generaríamos una pregunta detonadora para este tema, y esa pregunta indicaría lo siguiente: ¿cómo atender el asunto de la seguridad ciudadana en el país, en el país donde yo vivo, en México, desde el ámbito penal penitenciario? Es decir, desde este espectro de las organizaciones, buscaríamos cómo atender ese rubro prioritario que sería el de la seguridad de las personas que habitamos en este país, ¿no? En este territorio. Y a ello surgirían estas opciones, que no las voy a leer, sino voy a comentar en general, que eso que están leyendo ustedes, esto que presento, tendría como posibilidad el pensar en lo que regularmente hacemos, es decir, ampliar la infraestructura penitenciaria para crear el mayor número de penitenciarías posibles, el hacer más extensas las penas por los delitos cometidos, pudiera ser también otra de las posibilidades. Abogarían algunas personas por establecer un tratamiento más rudo, más crudo en la vida de las personas en la condición penitenciaria y demás. Es decir, son las respuestas reactivas que tendríamos frente a una problemática real en este país. Y yo supondría que también en el país de ustedes el tema penitenciario es un tema álgido, es un tema ríspido, en el sentido que se cree que una penitenciaría ejecuta el ejercicio del poder punitivo a partir de lo que el Estado implementa, lo que el Estado ejecuta como parte del orden judicial, ¿sí? El orden penal. Entonces, continuamos con la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Podemos avanzar una más. Y nos encontramos una referencia, una cita de José Ortega y Gasset, filósofo español fallecido, que nos legó el siguiente pensamiento: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, la vida penitenciaria, la condición penitenciaria es una circunstancia buscada por la vida o no buscada por la persona que por alguna condición, por alguna circunstancia, pues está ahí purgando una condena a partir de un delito que, a juicio de quien instaura el orden judicial, pues establece que es a lo que merece, ¿no? Se vuelve acreedor a la persona que ha cometido algún delito, según lo estimado en el Código Penal de nuestro país, de México. Sin embargo, las circunstancias también son motivo del trabajo que todos podemos ejecutar para visualizar posibilidades en las personas. Sí, de eso platicaríamos en unos momentos a lo largo de esta reflexión, de esta disertación. Adelante. Esta información es muy densa, ¿no? Y sería muy difícil leerla y explicarla. Sencillamente lo que se hace es recoger
aquellos preceptos normativos que se han establecido en el mundo desde el siglo anterior, una vez que se establece la Organización de las Naciones Unidas y donde se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y de ahí en adelante aparecen una serie de documentos, una serie de acuerdos de orden internacional que tienen como finalidad regular o recomendar, mejor dicho, cómo los diferentes gobiernos en el orden de ética, en el orden de el respeto a los derechos, tendría que establecer para las personas que por alguna condición se encuentran privadas de la libertad. Una persona privada de la libertad sería aquella a la que un juez, la persona que administra la justicia, le impone una sanción estimada en el Código Penal por la inobservancia del orden público, ¿sí? Y la comisión de algún delito. Y en ese asunto, el mundo tiene diferentes opiniones respecto a las penas privativas de la libertad, ¿sí? En suerte, nosotros tendríamos este conjunto de documentos que atendemos como recomendaciones con la finalidad de dirigir el trato de las personas que se encuentran en privación de la libertad, según lo que estiman las leyes en este país. Seguimos la próxima lámina que complementa este documento. Al final encontraríamos uno que puede ser muy consonante para ustedes y para nosotros, que serían las llamadas reglas Nelson Mandela, donde estableceríamos las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad o de los reclusos, como se indicaría ahí. Y esto es importante porque recordemos que Nelson Mandela fue mandatario de Sudáfrica, que estuvo cerca de 28 años privado de la libertad por motivos políticos, y que sin embargo desde el encierro él fue una persona de influencia que logra obtener la libertad y postularse a las elecciones de ese país, mismas que logró conseguir, que logró ganar, y estableció pues esa devolución a los derechos que todas las personas tenemos en el orden de el respeto a nuestra integridad como seres humanos. Seguimos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, se estableció lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación, incluso en privación de la libertad. La educación constituye un derecho inalienable por la simple condición de ser humano, la simple y compleja condición de ser humano, lo que nos constituye como tal. Sin embargo, encontraríamos que estas aspiraciones, dependiendo cuál sea el sistema político, cuál sea la nación a la cual me refiera, encontraríamos una mayor o menor atención para el efecto. En México, en este país, algunas instituciones universitarias participamos en los ejercicios que tienen que ver con el brindar el apoyo para que las personas privadas de la libertad logren tener acceso a la educación superior. No son comunes este tipo de servicios, este tipo de programas, este tipo de propuestas. Sin embargo, algunas instituciones como la Universidad Autónoma de Baja California, en la cual laboro, a bien tiene abrir esta posibilidad, de la cual platicaré a lo largo de estos minutos. Adelante. Como todos tenemos derecho a la educación y estamos hablando de una dinámica social compleja como nación, como país, encontraríamos que México es un país que está poblado por cerca de 125 millones de habitantes. Es un volumen poblacional muy, muy amplio, y por lo tanto, por las condiciones en las cuales vivimos y en las cuales vivo en esta realidad,
encontramos que el sistema penitenciario en el país, a datos del año 2016, pero que pueden ser complementados al día de hoy, encontraríamos que prácticamente se encuentran cerca de 220,000 personas privadas de la libertad en estos momentos, en un sistema penitenciario robusto, un sistema penitenciario que demanda una inversión de recursos públicos muy grande. En la estimación que tendríamos cuando yo diserto esta temática en este lado donde pues entendemos de pesos y centavos, vamos a decir, lo trataré de traducir a dólares para que sea un tanto más manejable para el efecto, encontraríamos que se tiene que garantizar la manutención y alimentación de las personas privadas de la libertad en un estimado de 300 pesos diarios, que sería la cuenta pública hacendaria que se recomienda, que se dice existe para cada persona privada de la libertad. En las sumas que hemos hecho, multiplicaciones para el efecto, encontramos que son cerca de 60 millones, un tanto más de 60 millones de pesos, los que se erogan todos los días en este país para alimentar solamente a las personas privadas de la libertad. Estaríamos hablando de, pues no sé, trataría de sacar la cifra en dólares, pero es un volumen muy, muy grande. Con 62 millones de pesos logro desarrollar múltiples proyectos a nivel social. Sin embargo, encontraríamos que este gasto es de cotidiano. Esta erogación pública es cotidiana y el sistema penitenciario, contrario a lo que se cree, no es un sistema o no es un espacio precario. Por el contrario, es un espectro de la vida de nuestro país que requiere una inversión muy amplia porque es complejo también el desarrollo de esta faceta de la vida en este país. Pues bien, encontramos un sistema robusto que presenta diferentes tipos de penitenciarías, desde aquellas que son sumamente comunes hasta los centros federales de reinserción social. Entonces, nos indicaría esto que tiene una complejidad muy, muy amplia para el efecto. Bueno, continuamos con la siguiente lámina y procedemos a ver cuáles son las condiciones en las cuales viviría. Bueno, les comentaba que yo vivo en Baja California. Es la entidad ubicada, es una entidad federativa ubicada en el noroeste del país. ¿Ok? Y tenemos un espacio de frontera con el estado de California en los Estados Unidos. No es el estado más poblado del país, por supuesto, ni es el estado que tiene la frontera más grande de todo México. Sin embargo, Baja California tiene frontera con la economía más amplia de los Estados Unidos, que es el estado de California. Y eso indicaría que la principal condición penal que se tiene en las penitenciarías de este estado son aquellas que tendrían que ver con el orden delictivo de tráfico de estupefacientes, delitos contra la salud, etcétera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque encontraríamos que Baja California tiene un volumen poblacional que ustedes están observando en esta diapositiva, en esta lámina, que indicaría que a tiempos muy cercanos casi 13,300 personas formarían parte de quienes se encuentran privados de la libertad en la entidad, hombres y mujeres, y donde la prevalencia que se tiene hacia delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, todo lo relacionado con asuntos de narcotráfico es muy grande. Y la explicación es que esta frontera compleja comparte una dinámica delictiva compleja también, donde se requiere o se presenta que a Estados Unidos pase todo este tipo de sustancias y que finalmente pues forma parte del quehacer, ¿no?, cotidiano. Entonces, en Baja California tenemos estas penitenciarías, tenemos esta población y donde nosotros nos focalizamos para trabajar
un programa de licenciatura en el centro penitenciario El Hongo, que ahorita platicaré cómo es, qué características tiene. Le damos avanzar, por favor. Esta gráfica que la proporciona el Instituto Nacional de Geografía y Estadística habla, está distribuido en 32 barras, que serían las entidades que componen la República Mexicana, y donde la flechita que está señalada en rojo corresponde al estado de Baja California. Encontraríamos que en esta distribución se indican la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes, y donde la mayor tasa la tiene el estado de Baja California, pero no es la entidad más poblada, Baja California, no es la entidad más extensa tampoco. ¿Qué indicaría esto? Que la problemática que tiene Baja California frente al asunto delictivo es grande al representar el mayor número de casos por cada 100,000 habitantes. Ni la Ciudad de México, ni el Estado de México, Jalisco o Nuevo León, que tienen mayor población que Baja California, alcanzan estas cifras. Por lo tanto, estamos hablando que sí estamos ante una dinámica compleja, un asunto robusto, el aspecto delictivo, el ámbito delictivo en la entidad, y donde buena parte de la población penitenciaria se acoge a estos delitos que hace unos momentos comentaba. Bien, continuamos. Y en correspondencia con la anterior lámina tenemos esta también al año 2022, donde nuevamente la entidad de estadística en el país se encarga de publicar esta lámina, esta gráfica o esta tabla, donde nuevamente Baja California tiene el mayor número de personas privadas de la libertad como tasa por cada 100,000 habitantes, igualaría ese primer puesto, no ese primer sitio nada decoroso, pero finalmente habla de condiciones que tendríamos para el efecto. Y la frontera es un espacio muy complejo, es un espacio muy dinámico, enriquecedor en todos los sentidos, pero también hablaríamos de la condición de identificar esta problemática. Adelante, seguimos. El centro penitenciario o el sistema penitenciario en el complejo El Hongo. El Hongo es una penitenciaría donde se alojan en realidad 3 núcleos penitenciarios. El llamado Hongo 1, el llamado Hongo 2 y el de medidas especiales. Población donde se aloja únicamente población varonil, es decir, los datos que encontraríamos comentados en alguna lámina anterior que decía que había cerca de 13,300 personas privadas de la libertad, diríamos que 12,700 corresponderían a población varonil y cerca de 600 mujeres privadas de la libertad en Baja California. Sin embargo, el complejo penitenciario El Hongo aloja solamente a población varonil. Y encontraríamos, bueno, el dato ahí no está actualizado, se me olvidó quizás equipararlo con el dato que puse en la otra gráfica, no lo grabé, pero era básicamente poner que cerca de 13,300 personas corresponden a la entidad, pero en El Hongo estaríamos hablando de 4,226 personas privadas de la libertad. Ahí quería sumar el otro dato nada más. ¿Esto qué implicaría? Pues que estamos hablando de una población muy grande en el centro penitenciario El Hongo 1, que es donde estamos nosotros prestando servicios hasta la primera y segunda generación de la experiencia universitaria, y ahora en este año, a partir de 2024, también estamos presentes en el Hongo 2, que son poblaciones varoniles únicamente. Y estaríamos hablando que tenemos el amparo legal de contar con un aparato jurídico, primero representado en las leyes, como sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal, tendríamos la Ley Nacional de Ejecución Penal,
y diferentes órganos que hacen posible que nosotros estemos presentes como institución educativa, brindando servicios en ese lugar. Seguimos. En el año 2007, para nosotros empieza una experiencia, empieza una oportunidad, pero también empieza una aventura de carácter académico inicialmente, pero que luego rebasa diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de abrir la opción educativa de un programa de licenciatura en ciencias de la educación para personas privadas de la libertad. ¿En dónde? En el centro penitenciario El Hongo 1, o en ese tiempo llamado Centro de Readaptación Social, denominación que cambia en el año 2008 al término Centro de Reinserción Social, y en el año 2022 se torna como centro penitenciario únicamente, ¿sí? Como se concibe el día de hoy. Y en el año 2007, la Autoridad de Seguridad Pública en el gobierno del estado de Baja California y la rectoría de la institución de la Universidad Autónoma de Baja California suscriben convenios tanto en el año 2007 como en el año 2015 para abrir las generaciones de personas privadas de la libertad que se formarían como licenciados en ciencias de la educación. Esto trae como referencia que se busca dignificar la vida en las instituciones penitenciarias. ¿Y eso cómo se podrá hacer? Primero, tratando de llevar servicios donde la universidad esté presente. Lugares donde quizás se veía distante, se vería complejo el que existiera la posibilidad de tener la oportunidad formativa de una licenciatura para personas con ese perfil, como parte de los derechos, con su derecho a la educación y como parte del compromiso de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Ciencias Humanas de brindar servicios educativos en esta formación. La referencia, primero, inicialmente es una disposición institucional de apertura de un programa de licenciatura, con quizás todas las expectativas abiertas o ninguna expectativa abierta. Se fue traduciendo a lo largo del camino qué hacer con las personas que se acogen a esta matrícula y todo lo que se fue descubriendo en el trayecto, ¿sí? Para en lo afortunado y quizás en lo menos afortunado respecto a cómo funciona una experiencia de este tipo en una penitenciaría. Vale la pena mencionar que la penitenciaría El Hongo no es una penitenciaría de alta seguridad como se cree. Sí reúne todas las condiciones, todas las recomendaciones que las autoridades penitenciarias otorgan para que se organice, se administre y se disponga cómo será el tratamiento al interior. Sin embargo, no es una penitenciaría de alta seguridad como en el país hay algunas más, ¿no? Los llamados Centros Federales de Reinserción Social. Es una penitenciaría que depende del gobierno del estado de Baja California, y para el efecto así nos acogemos a ese trabajo, así funcionamos. Bien, entonces son los convenios que se han firmado en 2 oportunidades, una tercera que está por suscribirse, aunque ya está funcionando el plan de la licenciatura desde este semestre, desde el periodo de febrero, y que ahora en el mes de junio suscribiría nuevamente el rector en turno, el rector actual de la Universidad Autónoma de Baja California. Continuamos, por favor. Los antecedentes, que es un poquito lo que les había platicado y no detallaré porque es información que se puede consultar o se puede preguntar posteriormente. En el año 2007 se abre la oportunidad formativa de la licenciatura en Ciencias de la Educación para personas privadas de la libertad en
en aquel tiempo Centro de Readaptación Social El Hongo 1, y donde 26 personas aprobaron un examen de admisión ante la universidad para ingresar a esa licenciatura. Ellos culminan en el año 2012 sus estudios universitarios. Y luego de ello, en el año 2013, se les aplica una prueba de carácter nacional, la prueba del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval, donde uno de ellos obtiene el puntaje más alto a nivel nacional. Es decir, se opinaba coloquialmente que cómo era posible que se pudieran formar personas con características de calidad en la privación de la libertad, porque finalmente nosotros no podemos estar acudiendo todos los días a trabajar la docencia, sino tenemos que diseñar materiales que bajo la autogestión las personas tratan de llevarlo a la práctica con mentoría cada cierto tiempo de parte de nosotros, pero es una penitenciaría que se encuentra lejos de la ciudad de Mexicali, es decir, tenemos que conducir vehículo como 1 hora 40 minutos para llegar hacia allá, rumbo a la sierra de Juárez. Eso está en la carretera Tijuana, y encontraremos ese poblado, sí, en otro municipio, en el municipio de Tecate. Entonces, con esas condiciones se forman ellos, pero finalmente ese es un dato ilustrativo porque el alto rendimiento que tuvieron los estudiantes habla de una capacidad académica, de una capacidad de resiliencia y de alta cooperación al interior del centro penitenciario, porque todos ellos se abocan al trabajo académico, es decir, todos ellos son instructores de alfabetización, de educación primaria, secundaria para adultos, preparatoria abierta para adultos también, por supuesto, de los compañeros privados de la libertad que se encuentran bajo la cautela del Estado, en privación de la libertad, pero con la oportunidad de complementar sus estudios desde la lectoescritura, la alfabetización, hasta la educación superior. Entonces, esto es una experiencia inédita, una experiencia muy positiva, porque retroalimenta al centro penitenciario de ese trabajo de reinserción a través de la educación. Vale la pena mencionar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, se establece que la reinserción será posible o será una de las tareas prioritarias que tenga el Estado mexicano de cubrir en los centros penitenciarios. ¿A través de qué? De la educación, del trabajo, del deporte y de todas aquellas actividades que sumen positivamente la posibilidad de edificar en las personas nuevas experiencias y transformadoras a la vez para la comprensión del mundo que le espera cuando esta persona obtenga su libertad. Entonces es un precepto muy ambicioso, pero muy humano a la vez. Ok, seguimos también luego encontrando más datos que surge una segunda generación en el año 2015, pero también se redimensiona la academia, es decir, nosotros nos acercamos a través de las prácticas de vinculación, a través del trabajo colaborativo con diplomados, con cursos, con talleres, donde en la práctica llevamos a las personas de la Facultad de Ciencias Humanas una nueva formación. Es decir, en la facultad donde laboro tenemos diferentes licenciaturas que han participado en este proyecto, como son la de Ciencias de la Educación. Me refiero a estudiantes y profesorado que se suman a este proyecto, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, en Psicología, en Ciencias de la Comunicación y en Historia, que son los perfiles que se han acercado a esta experiencia formativa. Y profesorado de diferentes formaciones que ha retroalimentado de una manera correcta el trabajo de toda esta experiencia. De tal suerte que en este año, en febrero, logramos iniciar la licenciatura, pero no solamente en el hongo 1, sino en el hongo 2 también. Un total de 92 personas ingresan a cursar sus estudios universitarios.
Adelante, continuamos. Luego de esto que viene en los documentos estratégicos a nivel institucional, como el Plan de Desarrollo Institucional, se declara que la Universidad Autónoma de Baja California ha estado cercana de las poblaciones vulnerables que por diversos motivos se han encontrado alejadas de la oferta educativa y de los servicios de la universidad. Desde el año 2007 se opinaba o se declaraba que había que estrechar esas brechas entre la universidad y la sociedad, es decir, en diferentes sectores, las personas provenientes de diferentes sectores debían estar presentes en los servicios procurados por la universidad. De tal manera que en el actual plan de desarrollo institucional encontraríamos que se reconoce el esfuerzo de brindar servicios y oportunidades a grupos y personas vulnerables, como en este caso sería la población o las poblaciones privadas de la libertad. Adelante. Viene ya algo muy ilustrativo que sería lo que hemos obtenido en todos estos años. Decía, esto es una conversación, una exposición de logros, digámoslo así, donde hablamos de un camino recorrido. Estamos formando educadores desde la práctica penitenciaria, es decir, personas que retroalimenten el trabajo solidario con sus compañeros, de tal suerte que en el año 2012 tuvimos el egreso de esa primera generación y para ello están unas fotografías alusivas a ese evento. Misma población que en el año 2016, 4 de ellos que permanecían todavía privados de la libertad, son incorporados a la sociedad como licenciados en ciencias de la educación, es decir, se les toma protesta universitaria luego que reúnen todos los requisitos para satisfacer con éxito el egreso. Y esto es muy importante porque sí tenemos un compromiso con la formación profesional independientemente cuáles sean sus condiciones. Y demostramos a través de la Universidad Autónoma de Baja California que siempre es posible brindar apoyo a todas aquellas personas que en diferentes circunstancias buscarían mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esto es una muestra de un egreso de esa generación. Continuamos. En el año 2022 llevamos a término la segunda generación de licenciados en ciencias de la educación. Esta generación ingresó en el año 2015. Le tocó la generación de pandemia y tardaron 7 años en culminar sus estudios. En pandemia sí no tuvimos ninguna oportunidad de acercarnos presencial ni físicamente nada al centro penitenciario, aunque siempre estuvimos dotando de material educativo para el efecto. Aquí cabe mencionar que en esta penitenciaría existe la infraestructura adecuada, la infraestructura modelo ideal para que se pueda desarrollar una estancia penitenciaria y de reinserción con éxito. Es decir, esta penitenciaría apenas va a tener 22 años abierta. No, sí, sí, va a tener 22 años. Entonces, desde que se crea, se ejecuta, se implementa con todas aquellas normas, aquellas recomendaciones de carácter internacional que hablan de un modelo penitenciario para que las personas puedan tener mayores probabilidades de éxito en su reinserción social. Y por lo tanto, este volumen de personas correspondió a un ingreso de 36 personas privadas de la libertad que con el transcurso de los años se fue reduciendo porque obtenían la libertad. Yo les quiero mencionar que todos ellos son personas que obtuvieron promedios muy altos, personas muy cuidadas en términos de su trayecto profesional y donde la alta solidaridad entre compañeros logró desarrollar
ese trayecto, ¿sí? Ese camino formativo procurado como un colectivo, pues que tiene esas características de alto desempeño. Continuamos. A la par, nosotros nos hemos acercado o hemos aprovechado para que a través del área educativa logremos desarrollar otro tipo de proyectos, por ejemplo, dotar de biblioteca, tanto física como de recursos electrónicos para consulta especializada en el Centro Penitenciario El Hongo, y que gracias a esto las personas de universidad colaboran con el área educativa y cultural para proyectos de grupos musicales, teatrales, diferentes actividades de ese tipo de carácter deportivo, recreativo, cultural, que le traen nuevas dinámicas al centro penitenciario. De repente las personas creemos de una manera muy común que un centro penitenciario es un espacio para sufrir, y pues bueno, seguramente la vida no es igual como es acá en libertad, es afuera. Sin embargo, existen proyectos que tienen como finalidad que las personas tengan un uso del tiempo útil de colaboración, educativamente hablando, para que puedan desarrollar tantas actividades formativas como se puedan disponer al interior del centro penitenciario. Hemos desarrollado diplomados, cursos, talleres, como el diplomado en desarrollo humano, que luego se le denominó desarrollo humano para la vida, y ahora desarrollo humano para la libertad. Y estamos preparando un diplomado en programación neurolingüística dirigido a las personas privadas de la libertad que ya estén cercanas a la educación media superior o de bachillerato, o que estén en los grupos de licenciatura, ¿sí? En la universidad. Entonces, esto trae experiencias positivas siempre a ellos, procuradas por nuestra facultad. Continuamos. En el centro penitenciario de Mexicali, el anterior, por favor, en el centro penitenciario de Mexicali, que es la penitenciaria que nos queda cerca de la facultad, digamos, no existe la licenciatura, está en proyecto la apertura de la misma, siempre y cuando la autoridad penitenciaria considere que sea oportuno. Y sin embargo, nosotros estamos presentes a través de cursos, talleres, diplomados, programas de vinculación, de servicio social, donde estudiantes de nuestra facultad, de las licenciaturas que comenté hace algunos momentos, a bien tienen participar en los trabajos de reinserción de las personas privadas de la libertad. Es decir, la colaboración que hemos tenido de parte de estudiantes ha sido fundamental, porque esto no aparece en el plan de estudios de manera convencional. Estamos hablando de un sector emergente de actividades profesionales que se tienen, y que de tener la responsabilidad de estar presentes en un centro penitenciario con todo lo que implica para bien, me lleva experiencias satisfactorias de contribuir a la vida de las personas una vez que se consiga la libertad, y también de utilidad mientras la persona se encuentra purgando una condena, porque finalmente son las actividades que van a permitir que la estancia penitenciaria sea productiva, sea positiva y sea de utilidad tanto para la persona como para quienes se encuentran cercanos a él. Adelante. Como compromisos y retos que tenemos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, y específicamente de esta licenciatura en Ciencias de la Educación, será el contribuir en la formación de las personas en circunstancias de vida diferentes y posibilitar su desarrollo a partir de la oportunidad educativa brindada en el proceso de reinserción social. Es decir, el trabajo no es unitario de los centros penitenciarios. La Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada en México en el año 2016, indica
que las instituciones educativas nos volvemos autoridades corresponsables por llamado de ley. Es decir, si la autoridad lo requiere, nosotros estaremos presentes ahí. Y por lo tanto, por ley tenemos que responder. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Baja California y otro conjunto de instituciones, por ley, tienen que coadyuvar el desarrollo de los trabajos de reinserción y posibilitar que las personas crezcan independientemente de las condiciones y circunstancias que la vida le presenta en estos momentos. Bien, adelante. Culminaría con esta cita de Hesiodo, que indica lo siguiente: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y en ese orden, en ese tenor, nosotros como humanistas, como profesionales de la educación, enarbolamos conscientemente que somos una profesión de posibilidades, somos una profesión transformadora, somos una profesión tendente al enriquecimiento de las condiciones de vida de una sociedad y por lo tanto aquellas dinámicas excepcionales, no convencionales, como las relacionadas con el tema penitenciario, se vuelven prioritarias en el momento de exponer que es posible la procuración de justicia a través de la educación. Y de justicia no dependiente de un juez, sino del trabajo humano que todos podemos desarrollar, a través del cual podemos contribuir para formarnos como mejores seres humanos, pero también formar mejores seres humanos que en algún momento culminarán con esa sanción impuesta por la ley debido a un delito que se cometió. Sin embargo, nosotros, más que ver la sanción como tal, tenemos que ver la oportunidad, tenemos que ver las posibilidades, y a eso estamos invitados como profesionales de la educación, como profesionales de la transdisciplina y como personas que buscamos un bien común para el desarrollo de nuestra sociedad. Pues de mi parte sería lo que les puedo comentar, este gran proyecto, este noble proyecto que tenemos en la Universidad Autónoma de Baja California, y que a la vida doy gracias que se me confió su desarrollo desde hace 17 años al día de hoy. Muchas gracias.